Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del y hoy les traigo un podcast que normalmente no haría. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la película de hoy no es tan mi estilo, pero me dejó tan traumada que tenía que expresarme de otra manera que no sea escribiendo una crítica o subiendo en Instagram una recomendación, porque siento que toca temas que había que profundizar. El último episodio que subí fue el número 8, I'm Thinking of Ending Things, y el horror existencial de Charlie Kaufman, donde hablamos sobre la nueva película de Netflix dirigida por Charlie, obvio, y que tuvo sus críticas y diferentes análisis, pero le dimos una vuelta. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, buscando Crítica del Cine. Pero hoy vamos a hablar de una película que me van a escuchar muchas veces decir que me dejó traumada o perturbada, o que habían pasado 2 días y seguía diciendo Delusions. No me lo saco de la cabeza, estoy hace 5 días diciendo eso. The Devil All the Time es una película estadounidense de suspenso psicológico del 2020. Ya sabemos que salió este miércoles, o sea, hace re poquito. Y está basada en la novela del mismo nombre por Donald Ray Pollock. Está dirigida y coescrita por Antonio Campos y producida por Jake Gyllenhaal y Randall Poster. Yo no sabía lo de Jake, así que me quedé helada. Y no sé si alguna vez lo conté acá en Crítica del Cine, pero yo conocí a Jake. Lo conocí y le di mi número de teléfono, gente. O sea, Jake Gyllenhaal tiene mi número de teléfono. Pero bueno, esa es una anécdota que la cuento en otro podcast porque fue una locura y puedo estar más de media hora. La película presenta un elenco impecable, compuesto por Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Tracy Letts, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, Gabriel Herbert, Jason Clarke, Riley Snow, Drew Starkey, Hayley Bennett, Harry Melling, Douglas Hodge y Jason Collette. Seguramente dije la mitad de los nombres mal, pero hay apellidos imposibles y ya saben que tengo un problema para pronunciar apellidos. Está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960, en Ohio, y la película sigue una historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra. Y de todo esto me quedo con el término perturbadas porque es la verdad. Así que hoy vamos a hablar sobre unos personajes especiales, perturbados, oscuros. Vamos a hablar sobre el diablo a todas horas. Wow, qué película, ¿eh? La verdad que fuerte, inesperada y muy oscura. Tengo que admitir que lloré casi toda la primera parte y bueno, el final me pareció muy fuerte. La primera parte me tuvo más nerviosa y sentí muchísima ansiedad y estaba preocupada, atenta minuto a minuto a ver qué iba a pasar. Pero la música ya te amarga, ya te va llevando a la película. Tiene esta esencia que te incomoda. Y eso fue lo primero que sentí. Literalmente describo la película como una película que te pone incómoda o incómodo. Te sentís perturbado o perturbada. No sabes a dónde va constantemente ni qué va a pasar. Toca el extremismo, pero no de una manera exagerada. Lo que quiero decir es que no por darle un palo a la religión ni nada menos, yo en este podcast no voy a dar mi postura con respecto a la religión. Siento que eso es muy personal de cada uno. Por ahí se dan cuenta todo, pero no está enfocado por ese lado. Pero a lo que voy es que hace unos años, hace unas otras décadas, con la religión siempre fue todo llevado al extremismo. Entonces no creo que el director esté exagerando del todo con este tema. O sea, es más, quiere mostrar eso, quiere mostrar el fanatismo que existe, las miradas que existen o que existieron. Obvio que cuando va a haber personas que vean esta película y van a decir, mucho más conservados, y van a decir, no, la religión de Dios no pide esto, no, la religión no
no te dice esto. Bueno, obvio, la película te muestra cómo algunas personas usaban la religión para justificar el mal. Entonces, es esto lo que quiere mostrar también el director, que son miradas y que el fanatismo existe. Pero este es un tema que vamos a tocar mucho más tarde. Fuera de esto, no sé si la película requiere un análisis profundo, porque no llegamos a conocer a los personajes del todo. Salvo a Arvin, pero tampoco que lo vemos en todas las escenas, entonces no está la película dirigida desde ningún punto de vista. Por lo cual no podemos sentir del todo la soledad o la desesperación o la tristeza de los personajes con mayor profundidad, sino que la observamos pero no requiere un análisis tan complejo por ese lado. En cambio, los temas como la religión, el fanatismo, la hipocresía, la ausencia de Dios, la obsesión, son los temas que más se le puede sacar el jugo de esta película. En mi caso me parecieron súper interesantes, por ahí no estamos tan acostumbrados a ver películas que toquen más estos temas, por lo menos yo, y está bueno porque te hace reflexionar sobre algo que existe, algo que por ahí pasa un poco desapercibido porque no estamos acostumbrados. La religión puede ser muchas cosas. Para algunos puede ser un salvador, creando un sentido de pertenencia a una comunidad y un propósito que es más grande que nosotros. Actúa como algo que nos sostiene y le da a nuestra vida dirección y significado. Para otros puede ser un destructor, un arma utilizada para difundir el odio y la división, una herramienta que se utilizará para atacar a los débiles y a los vulnerables. En esta película, es una enfermedad que envenena la vida de todas las personas con las que entra en contacto, que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética que corrompe y destruye desde adentro. Parece que cuando más cerca estás de la religión, peores cosas te pasan. Y la única persona que se termina salvando es quien desconfió desde un primer momento. ¿Saben de qué me hizo acordar la película desde un principio? A lo que son los cultos, manifestaciones rodeadas de gente que idolatran o siguen a alguien o a un movimiento. Me dio esa vibra que me estaba asustando porque no sabía a dónde iba. Y esta película muestra el fanatismo tal cual es, esa locura por un alguien que nos llevará a un camino mejor. Y Antonio Campos nos lo muestra constantemente desde un principio. Cuando vemos la obsesión que tiene la madre de Willard con que él rece y las promesas que ella hace para que él se mantenga vivo después de la guerra. Esta fue la parte más fuerte para mí, cuando Willard sacrifica al perro para que Charlotte se recupere. Cuando aparece el perro colgado, me mató. Rompí en llanto porque me pareció un montón. O sea, sacrificó al perro porque de esta manera le entregaba algo que amaba a Dios para que éste pueda tomarlo y no quitarle a su esposa. Pero qué locura mental, o sea, me pareció un montón. O sea, sacrificó al perro que era el único compañero de su hijo para que... Yo entiendo ese grado de locura y de obsesión porque, bueno, en ese momento por ahí se creía eso, que dando algo que a alguien le importara le iba a dar de vuelta, pero ya iba más allá de la religión. La mujer está sufriendo de cáncer, es algo que no puede manejar nadie porque es algo físico, es una enfermedad. Después, cuando Willard se sacrifica enfrente del Señor porque se llevó a su esposa y que Arvin también lo encuentre tirado, me pareció un montón. O sea, lo pienso y me da arcadas. Literalmente yo escribía el guión y pensaba en esa situación y me daban ganas de vomitar porque no podía. Me pareció un montón. O sea, yo lo pienso muy desde el lado de, mirá si eso, o sea, de verdad. ¿Se imaginan un nene viendo que su papá, o sea, el mismo día que su mamá se muere, que su papá se aparezca con un cuchillo que se cortó las venas, no sé, se mató ahí enfrente de la mamá y encima en la cruz estaba el perro colgado, todo como descompuesto? Qué traumas, a pobre nene. Yo igual con los nenes soy muy sensible, con los niños y niñas soy, porque no sé, son lo más inocente y más tierno del mundo, pero me partió el corazón, o sea, me pareció un montón. O sea, uno se imagina de verdad si pasa esa situación y le parte el corazón.
Después cuando el padre Roy, que es el padre del principio, sacrifica a su esposa esperando de vuelta una resurrección como hizo Dios. Ese creo que fue el ejemplo más claro del fanatismo, ya que si sos católico se supone que crees en la resurrección y él la mató esperando a que Dios la resucitara. O sea, ese fue un ejemplo muy fuerte de la obsesión hacia la religión y hacia el milagro de Dios, esperando a que si mataba a alguien la resucitara porque pensó que Dios lo hablaba. O sea, una locura. Eso te muestra tal cual la obsesión por la fe. Por el otro lado, creo que se nota el fanatismo hasta cuando Sandy y Carl van levantando modelos de las rutas para fotografiarlos y después matarlos. Siempre mencionaban a la Biblia o a Dios. Entonces, no sé si muestra el fanatismo de ellos porque en ningún momento dan señales de que eran católicos o cristianos, sino que se muestra esta obsesión de Antonio, el director de la película, en mostrarnos que la Biblia y la religión siempre está presente en cada escena de la película. También, bueno, la obsesión por el nuevo padre, todo el fanatismo de la abuela, que es bastante evidente, el hecho de gastar dinero que no tiene para prepararle un plato de comida a un padre para quedar bien y que sea bienvenido. Y bueno, los llantos de la pobre señora cuando el padre menosprecia sin razón enfrente de todos su comida por gastar dinero que no tiene. Nefasto y sin razón. O sea, uno quisiera pensar que tiene una obsesión el padre con esa familia porque, bueno, por todo lo que pasa después. O sea, ya empieza criticando ese plato justamente y después, bueno, como que siempre estuvo vinculado de alguna manera con esta familia. Bueno, después el abuso de poder de los dos padres creo que es lo más evidente y lo más fuerte. El abuso de poder de ambos, no solo del primero interpretado por Harry Melling, que desde ya el principio es súper extremista y nos damos cuenta de que está tocado, por así decirlo, sino que el abuso de poder está clarísimo con el personaje de Robert Pattinson, el pastor Preston Tagrin. Vamos a decirle el pastor porque es más difícil ese nombre. Pero es un personaje especial y con abuso de poder me refiero a que dice lo que quiere, hace lo que quiere, se comporta como quiere. Es una persona loca, abusiva, que tiene poder porque maneja a toda una comunidad, por lo cual se aprovecha de eso. Se agarra de la fe, esto creo que es muy importante resaltarlo, como ya lo dije antes, se agarra de la fe para justificar el mal. Y bueno, se aprovecha de que maneja toda una comunidad y en este caso, o sea, se aprovecha del poder que tiene, porque seamos honestos, o sea, el poder que tiene un padre que da un sermón en una misa o que guía a la gente es un poder enorme, enorme. Pero en este caso lo usa para hacer el mal constantemente. Y lo más claro que está es que se aprovecha de niñas que son menores de edad. El personaje de Lenora nos muestra también esto de la obsesión y el fanatismo que le tiene al Señor. Todo lo que diga el pastor es palabra santa. Y bueno, o sea, pensándolo desde esta manera, de su obsesión por rezar, por leer la Biblia, o sea, ¿quién la puede culpar el hecho de que ella se entregó hacia el pastor? O sea, con esto me refiero a que ella creía que su palabra era palabra santa, o sea, lo que decía el padre, por lo que ella creía, era lo que ella tenía que hacer para estar en paz, para estar con Dios, para entrar al cielo. Entonces, todo lo que le decía el pastor a Lenora, ella se lo creía y lo hacía pensando que era el mandato de Dios, porque él se lo decía, pero era un manipulador, violador, loco de mierda. Perdón por la palabra, pero un loco de mierda. Entonces, ¿quién la puede culpar por lo que sucedió? Realmente. Muy fuerte, muy fuerte. La película muestra constantemente que para los personajes Dios es la solución, es recurrir a Él. Pero también se contradice. Y es por eso que yo creo que acá Antonio nos demuestra la hipocresía constantemente. El hecho de, como ya dije antes, el sacerdote lleva la palabra de Dios, lo representa, y a la vez los dos pastores de la película fueron los peores. O sea, realmente
Antonio hace un juego impecable, nos muestra lo que cree la sociedad de ese momento y los que siguen a Dios, pero a la vez cómo se contradicen ellos mutuamente. Se te muestra exactamente la hipocresía. O sea, los dos pastores que se supone que llevan la palabra de Dios, que lo representan y tienen que hacer el bien, son los dos que hacen el mal, tal cual, literalmente. El peor mal, iba a decir, el mal. O sea, exactamente eso. Eran abusivos, extremistas. Y bueno, en el caso del personaje de Robert Pattinson podemos decir que es hasta lo contrario de lo que se supone que es un cura. O sea, además de mentiroso e hipócrita, era abusador, o sea, nefasto. Realmente me dieron arcadas, pero Robert Pattinson lo aplaudo porque en la escena que están el pastor y Arvin dentro de la capilla me pareció magnífica, porque sentimos a flor de piel la hipocresía del pastor. Lo que sale de su boca y lo boludo que se hace, o sea, se hace el boludo. Cuando Arvin le dice si él la embarazó o qué, y él se hace el boludo y se justifica con que ella está delusional, ¿se entiende? Pero ya vamos a hablar con él. Esa escena y el delusional. Podemos decir hasta que su propia fe es quien lo castiga al final. También quiero resaltar en esto de la hipocresía y que se contradice constantemente la religión, o sea, los más católicos se contradicen constantemente, es con esto del tema del suicidio, que me pareció importante, lo vemos varias veces en la película, o sea, no pasa por desapercibido y no sé, a mí me parece un tema muy fuerte, es más, me cuesta un montón verlo, me parece eso que cruza, y me hizo pensar que si William, eres el primero de todos, el papá de Arvin, era tan católico y rezaba todos los días para que Charlotte mejorara, ¿por qué se suicidó? ¿No se supone que las personas que se autolastiman no van al cielo? ¿No van a estar en paz? ¿No se supone que las personas que cometen algo así no pueden vivir en el reino de los cielos? Lo mismo con Leonora, o sea, de igual manera pasó accidentalmente que se terminó matando, pero si se supone que ella creía en la palabra de Dios y en él, si uno se mata no entra al cielo, no vive en paz, no va con el Señor, entonces como que se contradice. Obvio que es entendible que no piense de la misma manera después de todo lo que pasó, o sea, con el pastor de alguna manera la indujo a que se deshaga del bebé y se hizo el boludo, entonces por ahí podemos creer que no dejó de creer, pero supongamos que ya seguía creyendo. Está haciendo lo contrario de lo que debería hacer, o sea, no termina yendo al cielo, termina yendo al infierno. Por eso digo que la película muestra constantemente esta hipocresía. Un cura embaraza a una mujer y no solo se hace el desentendido, sino que la lleva indirectamente a abortar. Yo no tendré ningún hijo bastardo. Pensá en tu abuela, eso es un pecado. En la película son todos católicos, pero mientras más acuden a él, más los defrauda. La película saca la presencia de Dios de este mundo y muestra exactamente la ausencia. Muestra lo que sucede cuando la gente está desesperada por conectar con Dios y Él no está ahí. Él no responde. No sé si la película te tiene que dejar un mensaje o se puede profundizar más allá de la crítica o observaciones que se hace con respecto a la religión. Leí muchas críticas de la gente en Twitter o en Instagram mismo que decían como que la película no les transmitió nada, y a mí me parece como que uno se puede quedar con lo básico, con lo que ve y listo, pero si lo piensa, no sé, yo me quedé con un gusto amargo después de verla y no me puedo ir a dormir literalmente, o sea, no me pude dormir porque me quedé como pensando en todo lo que dice. O sea, no digo que está haciendo una crítica a la religión, pero te hace como reflexionar sobre algo que existe y no puede pasar por desapercibido. O sea, el fanatismo existe, la obsesión existe. Y no digo que ahora la gente mate a alguien y espera que la resuciten, pero en otra época se creía eso, exactamente eso. Como dije antes, leí varios comentarios de la gente que no entendía qué pasaba, decía la peli no se carga de explicar nada, simplemente pasan cosas porque sí.
Y no sé, yo no la vi así. Yo la vi como una película que pasa una cosa tras otra y que está todo conectado y que sigue un hilo. Y no veo por qué la película podría ser confusa. Mucha gente no la entendió. A mí no me pareció nada confusa. O sea, todo se conecta lo uno con lo otro. Todo lleva una historia y vamos conectando con cada personaje. De alguna manera, o sea buena o mala. Pero la vemos en su forma cruda. Es más, te diría que sentí bastante desde que arrancó. Porque ya te agarra como esta vibra de angustia. No sé si son... Los colores juegan un montón, pero por ahí pasan más desapercibidos. Pero ya desde un inicio con la música te agarra este sentimiento de angustia y sufrimiento que decís, ¿qué va a pasar ahora? Yo sentí un montón al personaje de Arvin, lloré la vida y sentí el sufrimiento del niño y mismo del adulto. Como que constantemente conectamos también con algunos personajes, como Helen, interpretado por Mia Wasikowska, o con Lenora, o con la abuela, o con el personaje de Randy mismo, que, o sea, era una asesina, pero vemos lo sometida que está a su matrimonio abusivo y lo mal que la pasa, con Willard o con el sheriff también. Del lado que uno se ponga puede entender su sufrimiento o conocerlo. Igual la palabra entender es un poco fuerte porque obvio que no lo vamos a entender. Creo que, no sé si alguien pasó por algo parecido, pero me parece muy fuerte. Entonces podemos decir que desde el punto de vista de cada personaje podemos llegar a entender cómo se siente. Parece que uno logra conectar un poco con cada uno de ellos. Si lo intenta, ¿no? Porque es muy fácil ver una película y quedarse así, con lo simple. Pero los que nos gusta el cine mucho y nos apasiona esto, nos gusta meternos bien adentro en la película. Como siempre digo en todos los podcasts, en todas las películas se puede sacar un poco de jugo si queremos y si lo intentamos. O sea, no estoy diciendo que en American Pie, por ejemplo, saquemos jugo de esa película, pero bueno, hay películas como esta que se puede analizar un poco más. Ya yendo para el final, no el final del podcast, el final de la película, o sea, saben ustedes que hablo mucho. Con el final quedé conforme, por lo menos yo. Era el cierre necesario para el personaje principal. No creo que caiga en el cliché porque la película en sí no termina de ir por ahí, no va por ahí. Lo que puedo llegar a pensar es que cuando ves una película así, lo que menos pensás es en el final. Pensás en qué va a pasar después, qué se viene después, pero no en el final en sí. No sé, yo estaba tan metida en qué iba a pasar después o cómo se iba a escapar Arvin o qué iba quién esto y el otro, como pim pam pum. O sea, no estaba pensando tan en cómo cierra la película. Viendo desde el lado humano, siento que es el final que quería, obvio. Como que a veces lo que es poco común sorprende, entonces nos termina gustando más. Pero no sé, en esta película estaba tan estresada por todo lo que pasaba que quería un final Disney, pongámosle, redura con Disney, pero quería un final como que cierre bien para Arvin. O sea, no sé, sentía que era que ya habían sufrido bastante y necesitaba estar en paz. Varios de ustedes me escribieron y me decían, ay, quería que Arvin lo terminen matando como para que sea algo diferente. Yo por ahí, no sé, esto del suicidio que se repita, por ahí hubiese estado bueno porque se repiten, esto lo iba a decir más para el final, pero se repiten varias veces la historia de su padre con Arvin, como que Arvin va repitiendo varias cosas que hizo su padre. Por ahí hubiese estado bueno este giro de suicidarse enfrente de la cruz, después de matar al sheriff, pero me parece un montón, era como... Por ahí era hasta esperado ese final. Pero me gustó que... No sé, ya sufrí un montón con este personaje y todo lo que le pasó, entonces quería que esté en paz. Sentía que, bueno, él no se merecía nada de lo que vivió y su vida fue una mierda, perdón por la palabra, pero pobre chico, o sea, parecía que estaba maldito con todas las cosas que le pasaban. Pero bueno, no sé qué esperaba con respecto al final porque estaba en un pico de ansiedad tan grande que no sabía ni qué esperar. También por el otro lado, ya que sentimos tanta angustia por Arvin, tenemos que pensar que Arvin es un asesino. O sea, venimos tan angustiados de todo lo que le pasó al pobre chico que sentimos empatía por él. No lo odiamos, no lo vemos como que hizo algo mal, pero
mató a un montón de gente y después se lo ve en paz. No siente arrepentimiento porque sabe que a pesar de lo que hizo, o sea, matar, encuentra la bondad, lo ve como un acto bueno. Mató al pastor por venganza, mató a los asesinos de la ruta porque, bueno, podemos suponer que ahí se autodefendía porque también eran asesinos. Igual él no lo sabe hasta el final. Pero a lo que voy es que Arvin comete actos malos, pero que él los ve buenos. O sea, si lo pensamos, él se autodefendió 2 veces, mató al violador de su hermana, pero en realidad el matar a alguien es un acto malo. A lo que voy es que, al igual que Arvin, todos los días nosotros hacemos actos buenos para nosotros que por ahí son malos para otros. Esa es una frase un poco cliché, pero te da un poco para pensar. A veces nosotros cometemos cosas que son buenas, pero son malas para otras personas. La tiro, La tiro y cambio de tema. Para pensar en casa de tarea. Vamos con las actuaciones. Creo que es algo muy, muy, muy destacable de esta película y lo que mejores críticas recibió. Los actores logran que con los personajes conectamos con cada uno de ellos y sentimos tanto sus sentimientos como sus miserias. Tom Holland fue magnífico. De todos y todas, lo que más resalto, a quien más resalto es a él. Fue el que más me gustó. Es más, no lo tenía muy en cuenta, o sea, tiene cara de nene y todo buenito, pero de cualquier manera se podía ver su sufrimiento y eso es lo que lo hace un buen actor. Que dentro de todo sentía pena por él y quería abrazarlo, sentía todo en su voz, en su tono, cómo le vibraba la voz cuando está con Robert Pattinson antes de matarlo. Es magnífica esa escena, es magnífica. Creo que es cuando ahí nos damos cuenta de que él no quiere matarlo, pero lo tiene que hacer y le vibra toda la voz y sentimos lo mal que le está pasando. Realmente logra que lo sintamos, que lo sentimos. Después cómo habla con Leonora, cómo habla con su abuela. El cariño, cuando habla del cariño que le tiene al perro, cómo se notaba que estaba sufriendo, me pareció una locura. Y como ya dije antes, yo a Tom Holland no lo tenía tan en cuenta. Es más, lo vi en Spider-Man y nada más. No sé si hizo otras cosas. Ah, sí, hizo la del tsunami, pero no la vi hace 1.000.000 de años. Por eso digo que me sorprendió un montón como actor y en ese rol. Y es más, me gustaría... O sea, sí tenía esa cara de nene, pero lo hizo bien. Como que por ahí, no sé, lo podía hacer mal o uno no se podía creer su personaje por su aspecto, pero nada que ver, siento que es el que más nos gustó a todos, bueno, además de ya saben quién, porque bueno, ya voy a hablar de él, pero Tom Holland comentó que tuvo que ir a lugares mentalmente a los que no sabía que podía ir, o que no cree que querría volver nunca más. Y ahora va una quote exactamente de Tom Holland. Este no es el tipo de película que solía hacer en el pasado. Estaba realmente nervioso al venir al set por primera vez. No sabía que tenía ganas de interpretar a este tipo de personaje. Tuve mucha suerte de tener el elenco que tenemos para apoyarme. Pobre Tom Holland, porque, o sea, decir que fuiste a un lugar muy oscuro para interpretar a este personaje me imagino horrible. Pero bueno, es necesario para perfeccionar y hacer un personaje tan bien, o sea, tan oscuro como es y tan bien. Bueno, después viene la actuación increíble y bueno, podemos decir que, no sé, es que me gustó mucho más la de Tom Holland. No, es que las dos, vamos a ponernos del mismo nivel. La actuación de Robert Pattinson, yo ya no sé ni qué decir sobre ese hombre, no deja de sorprenderme. Pido el Oscar a gritos, porque es un capo y un genio. Me quedé enamorada de él desde The Lighthouse y no me para de sorprender. The Lord's delusion in the desert was a game of the so-called devil. And what the Lord experienced was a delusion that would have kept him from saving us. But he did not fall for it.
It is our delusions that lead us to sin. Esa escena, wow, se me puso la piel de gallina. Antonio Campos, el director de la película, reveló que Robert Pattinson no dejaba que nadie escuchara su voz y su acento hasta que comenzó la filmación. Tampoco trabajó con un entrenador de dialectos y desarrolló todo el acento por su cuenta. O sea, más aplausos para Robert todavía. Pero con respecto al sermón que dio Robert, en él decía que las alucinaciones llevaban al pecado. Y esto lo vuelve a repetir en la escena donde Arvin lo está por matar dentro de la iglesia. Ahí el pastor repite que Lenora estaba delusional. Pero no significa que las alucinaciones nos lleven al pecado. Es más, estas nos llevan a un lugar inesperado. Incluso nos puede llevar hacia la paz. Es por eso que la palabra delusions se me quedó rondando en la cabeza. Quería entender a dónde iba, quería entender qué significaba ese sermón que dio el pastor. Delusions significa alucinaciones. Y esto va más por interpretación personal mía, pero ¿no es todo lo que hacen Lenora y Arvin constantemente en la película? Lenora, antes de morir, se imagina la situación de qué pasaría si su abuela se enterara que ella está embarazada. Tiene alucinaciones porque se imagina qué va a llegar a pasar, qué puede llegar a pasar. Pero bueno, ya sabemos cómo termina eso, ella termina accidentalmente matándose. Después lo vemos de vuelta a esto con Arvin, en la van al final, cuando se sube al auto de un extraño. Comienza a imaginar todo lo que pasaría si él vuelve a lo de su abuela. Si conocería una chica, se casaría, tendría una vida normal ahora que nadie lo persigue, nadie lo puede castigar. Se vuelve a las alucinaciones. Como dice el narrador, es un lugar donde there is no fighting or screaming or pain. No hay pelea, ni gritos, ni dolor. Vamos a volver con las actuaciones porque tengo varias que resaltar todavía, empezando por la de Riley, que logra dejar una fuerte impresión como una mujer atrapada en un matrimonio, con un marido manipulador. Pero bueno, su personaje tuvo poco tiempo en pantalla y esa es una de las críticas que más leí. Muchos criticaban esto de que algunas historias no se terminaban de desarrollar. Y no estoy tan de acuerdo con esto, porque no sé si iba la historia por el lado del personaje de Riley, o sea, Sandy. Me parece que ella tuvo otra historia y como que ahora vemos la de Arvin. No sé, en algún futuro podríamos, si hay una secuela, ver algo de ella. No, igual no estoy diciendo que van a hacer una secuela, es más, para mí no es necesaria. Pero en caso de que la hagan, estaría bueno ver la historia de Riley y cómo llegó a ese matrimonio, porque puede ser interesante. Pero si la alargaban su historia, la película hubiese sido realmente pesada, porque ya más pesada de lo que es, porque es una película larga, con una carga narrativa un poco extensa, pero me pareció súper... A ver, hay escenas que están de más, sí, como algunas con Sebastian Stan, que es el sheriff. Algunas son medias pesadas cuando va al bar o cuando está en la casa esa y mata a dos tipos. Esas estuvieron medio de más. Por ahí nos querían mostrar que era un policía un poco corrupto. Está bien, lo entiendo. Estuvo de más. Pero si ya la historia mostraba más la vida de Sandy, la historia de Sandy hubiese sido muy pesada para mí. Por ahí si cortaban un poco la de Arvin y veíamos estas dos historias puede ser porque se conectaban en un punto. Pero bueno, no sé. Yo si hay una secuela estaría bueno porque por ahí nos pueden dar un poco sobre su historia, después conectándola con la parte de Arvin y estaría interesante. Después está el personaje Bill Skarsgård, que es el más perturbado de todos, la rompe toda. Me dejó desde el principio súper incómoda porque tiene esa mirada que te marca, que no sé,
penetrante, no sé cómo decirlo. Miraba y pensaba en Pennywise, pero bueno. La primera parte de la película me súper traumó, diciendo que el personaje de Bill era necesario y hizo el trabajo excelente. Y bueno, su acento sureño fue impecable. La película me hizo pensar muchas cosas y mismo me hizo cuestionar un poco mis creencias con respecto a la religión y la fe. Creo que me hizo pensar en cosas que no me atrevo a pensar por miedo, porque son cosas que uno no quisiera creer. Obvio que cada uno puede verla y sentir cosas totalmente diferentes, pero a mí me hizo repensar todo lo que ya una vez pensé sobre la religión. Creo que no estamos tan acostumbrados a ver películas. Bueno, por ahí sí. Yo por lo menos no estoy tan acostumbrada a ver películas que muestren tal cual lo que es el fanatismo en la religión. Sí, el fanatismo en general siempre creo que se ven, pero el fanatismo en la religión es algo fuerte. Por lo menos yo no estoy acostumbrada a verlo tanto y me hizo bastante ruido que justo en este momento de mi vida me hizo pensar más todavía. Por ahí si la veía en otro momento no me sonaba tanto, pero ahora, bueno, uno está en cuarentena. Si nos quedamos en casa, si estamos respetando la cuarentena y estamos acá, no sé, yo estoy casi todo el día en mi casa, tengo más tiempo de pensar cosas y ver películas o series y me da la oportunidad de estar tanto tiempo sola con mi cabeza a pensar estas cosas. Por eso las películas también le doy más espacio del que les suelo dar, porque nada, no estoy tan ocupada como antes. Está bueno, siento que se le puede sacar jugo, como siempre digo. Me pareció humana, ya que nos podemos identificar o relacionar con algunas cuestiones que se plantean sobre la religión en esta película. ¿Existe Dios, Jesús? ¿Nos salva o nos castiga? ¿Es un invento de la humanidad como para otorgar esperanza a nosotros mismos? ¿Uno es pecador porque realmente quiere o así lo determina la gracia de Dios? Son algunas de las preguntas que me hice mientras miraba la película. Obvio que esto de que es un invento de la humanidad, como para otorgar esperanza a nosotros mismos, es muy fuerte decirlo. Todos creo que alguna vez lo pensamos. Y nada, eso me quedó bastante fuerte. Todos los personajes están unidos por sus propios pecados y podemos decir hasta que se repite la historia. Arvin termina siguiendo los pasos de su padre, constantemente. No se termina matando, ¿no? Que es esto que yo decía, que por ahí un final con eso hubiese sido tal cual a lo que esperábamos. Pero Arvin termina exactamente copiando lo que hace su padre. It seemed to his son that his father fought the devil all the time. A su hijo le parecía que su padre luchaba contra el diablo todo el tiempo. Cuando hablé con varios de ustedes o mismo con conocidos sobre la película, me remarcaron mucho la voz en off y yo les juro que la pasé un poco por desapercibida. Como que me ayudaba y me guiaba durante la historia, pero no la tomé tan en cuenta. Sé que igual yo con eso no soy tan... Estoy atenta a 1.000.000 de cosas más que a eso, pero podemos decir que mismo la voz en off es lo más parecido a un ser superior, que es omnisciente, que sabe todo lo que pasa y que nos va guiando durante la historia. Que nada, justo la voz del narrador es el autor de la novela. Antonio Campos le propuso al autor de la novela a interpretar la voz en off y este accedió y nada, este no tiene tampoco problemas en ser cruel a la hora de ir comentando o aclarando los diferentes sucesos. La película me hizo acordar bastante, diría yo, a la película esta 3 anuncios por un crimen, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Y después también me hizo acordar un poco a No Country for Old Men, ya que vieron que estas películas muestran ese lado de Estados Unidos que no está tan presente en lo que solemos ver. Siempre vemos Nueva York, Los Ángeles, Washington o mismo Chicago. Y América en el siglo XX es totalmente lo contrario.
el principal interés del director era buscar un equilibrio entre el cine criminal y las particularidades de las regiones sureñas de los Estados Unidos, como en No Country for Old Men o mismo en Three Billboards. Nada, igual son películas que yo las miraba y pensaba por ahí por su acento y eso. Pero también me hizo acordar un poquito a True Detective en la primera temporada. Igual tranqui, no voy a spoilear nada de True Detective para los que lo vieron. ¿Vieron la primera parte, la primera temporada? Que están todos esos crímenes y cultos religiosos, que también es como el sur de Estados Unidos, con Matthew McConaughey y también Woody Harrelson. Bueno, nada, también me hizo acordar mucho a los primeros capítulos de True Detective. Pero bueno, quería hacer este podcast porque sentía que tenía varios temas que me dejaron como pensando y son temas que por lo menos yo no suelo hablar tanto, pero sí suelo pensarlos. Esto del fanatismo religioso y la obsesión, también siento que son importantes y me gustó ver una película que por ahí no estoy tan acostumbrada a ver. Obvio que, no sé, Three Billboards me encantó y No Country for Old Men también, pero no es algo que elijo para ver. Y nada, me gustó un montón y fue mejor, es lo que decía en Crítica al Cine, fue mejor de lo que esperaba. Mucho mejor de lo que esperaba. Igual le tenía mucha fe, pero por los actores más que nada, y rescato mucho la idea y lo fuerte que fue. Me quedé pensándola bastante y escribí el guión del podcast y me seguía amargando por lo que había visto, porque, no sé, fue muy visual también. Bueno, no tan del todo visual, por ahí podrían en los suicidios ser peor, pero en la parte del perro, no, me quedó marcada para siempre. No sé si es una película que volvería a ver dentro de mucho tiempo, o sea, por ahí la vería de vuelta en, no sé, porque el monólogo me encantó, por ahí la vería de vuelta en un año, porque es fuerte, o sea, no es para cualquiera. Pero igual fue una increíble experiencia, no había tanto para sobreanalizar, pero siempre se puede hacer una crítica a una película y creo que este podcast por ahí no tuvo un análisis tan extenso, porque es más, yo les digo, el guión lo hice el mismo día que terminé la película. Vi la película el jueves a la noche y lo hice el viernes durante el día. No fue un guión que me tomó mucho tiempo, o sea, vi algunas entrevistas del director y nada más, no es que me puse a investigar mucho más, pero creo que era necesario porque todo esto no me podría haber puesto en palabras. Y además siempre vienen bien críticas sobre algo que acaba de salir porque todos la tenemos a esta película recién ahora fresca en la cabeza. Así que espero que lo hayan disfrutado, igual que yo disfruté traumarme un poquito y perturbarme un rato. Disfruto mucho siempre hacer críticas y pensar las películas con ustedes o hablarlas. Me encanta hablar las películas con ustedes. Siento que nos unen a todos mucho como comunidad. Me siento... Por ese momento cuando dije en comunidad me sentí un poco el pastor Robert Pattinson. No, mentira. Delusions. Pero espero que lo hayan disfrutado al igual que yo disfruto siempre hacer un podcast y hacer un guión y subir críticas. Me encanta criticar el cine cada vez más. Y no puedo creer la cantidad de gente que me escucha. Es muy loco ver las estadísticas. El otro día alguien de Eslovaquia escuchó mi podcast y me volvió loca. Muchas gracias a todos. No se olviden de seguir mi Instagram, @Crítica del Cine. Pueden seguirme en YouTube, Crítica del Cine, Spotify, Crítica del Cine. Un gusto siempre. Y no se olviden de rezar. No, mentira. Hasta la semana que viene.